Entonces, ¿cómo decide EPM autorreconocerse esos 90 millones de dólares por liquidar esa filial? ¿Cómo decide cederse él directamente el contrato OMT? ¿De dónde sale la cifra de los 90 millones? Le puedo hacer una pregunta que Parte y te la va a parte. tirar de inocente, José Fernando Gil, aunque usted ya sabe la respuesta. ¿Había mucha cercanía entre el gerente de EPM y la administración de Fajardo? Pues lo que se conoce es que sí, definitivamente había... Porque Fajardo era gobernador, entonces como para... No, y lo que uno encuentra aquí es que a ojo cerrado le entregó a EPM y Hidroituango para que hiciera lo que quisiera. Yo creo que los antioqueños merecíamos un gobernador que velara por los intereses de Antioquia y Hidroituango, que ese sí es el patrimonio principal de los antioqueños. La pregunta de Yarmín que me parece bien importante. ¿Cuáles son las sanciones que se vendrían después de estos hallazgos? Yo no soy abogada, aquí habrá que esperar los debidos procesos ante Fiscalía y Procuraduría, que son los entes de control que ya están entonces dándole trámite a los mismos. Adicionalmente, el área de responsabilidad fiscal de la Contraloría, que ya hizo incluso apertura de una indagación preliminar de un posible detrimento patrimonial que supera los 60.000 millones de pesos. Podrá haber sanciones. Aquí la idea es, sobre todo, pienso yo, velar por los intereses de Antioquia, y creo que necesitamos explicaciones. Y la actual administración está colaborando mucho en investigación. Está en investigación. Ese es el primer punto. Ese es el primer capítulo. Se dice que la Asamblea Departamental debió haber autorizado a Sergio Fajardo ceder esas acciones durante un año y no lo hizo. Se dice que lo firmó el contrato la Secretaría de Hacienda del departamento y que tampoco tenía delegación expresa para hacerlo. Y cuestiona también que entonces hoy estamos teniendo un proyecto hidroeléctrico donde en sus costos están unos parques educativos. Muy bien. ¿Eso podría Primer enredar la capítulo. aspiración de Sergio Fajardo a la presidencia? Los tres capítulos, los otros dos que voy a contar, al final del cuento la Contraloría termina con 38 hallazgos tipificados. Hay hallazgos fiscales, disciplinarios, administrativos, hay inclusive una indagación preliminar por un posible detrimento patrimonial de no menos de 60.000 millones de pesos. Y creo que sí es importante que se conozcan responsables y explicaciones, sobre todo para los antioqueños. No sé qué le pueda pasar al exgobernador Sergio Fajardo, pero para mí lo que hoy es claro es que hay una completa desadministración del gobierno Fajardo alrededor de Hidroituango. Los hallazgos de la Contraloría yo los trato de resumir en tres grandes capítulos. Lo primero tiene que ver con que se encuentra que en el gobierno de Sergio Fajardo, como gobernador de Antioquia, decide ceder las acciones del departamento y del IDEA a EPM durante un año. Entonces, con ese antecedente de lo que significó, lo difícil que fue hacerse esa mayoría accionaria, pues uno se extraña de esa decisión. Eso más o menos está como José, 51, 49, algo así. Sí, señor. Sí, 51 EPM y 49 el IDEA, gobernación. Y ¿Sí hay o no? un 1% de socios minoritarios Perfecto. privados. Y así entendimos todos el negocio. Correcto. Usted me está diciendo que entonces, durante la administración de en el Fajardo, 2013, Fajardo decide ceder los derechos políticos de las acciones de la gobernación y el IDEA a EPM. Se dice dice la Contraloría que pudieron haber pactado una utilidad anticipada de Hidroituango, pero nunca ceder los derechos políticos de las acciones. Porque ¿qué significa haber cedido los derechos políticos? Significa que la gobernación se desentendió del principal proyecto de todos los antioqueños. Significa que con EPM, ya representando el 99% de los socios de Hidroituango, se tomaron un montón de decisiones donde no necesariamente se estaba velando por los intereses superiores de Antioquia en esa sociedad. Perfecto, lo entiendo. Entonces es lo que señala la Contraloría Departamental. ¿Qué más encuentran de ese primer eso es capítulo? como si le dijéramos a Maduro, venga, páguenos 100 millones de dólares y venga, gobierna Colombia por un año. Así el ejemplo de Coquito, muy bien. Y para acabar de rematar, en últimas, la tal contraprestación tampoco existe, porque entonces ya EPM, con el 99% de representación de la sociedad, decide incluirlos dentro del costo del proyecto. Es decir, se le van a reconocer. Pero yo lo veo como lógico. Qué pena, me tocó gastarme 35 millones de dólares. Ahí está, los pongo en el costo. Porque contablemente deben quedar justificados. Pero son dos negocios totalmente distintos. Si había un contrato de usufructo por contraprestación de los derechos políticos de las acciones, eso dice la Contraloría que debía ser recurso de EPM, pero no recursos del mismo costo del proyecto pero Hidroituango. contablemente un contador o cuando llegue la llaman a revisar esos 35 millones, en alguna parte debían haber quedado. No, precisamente dice, había que separar la contabilidad y los costos de Hidroituango versus un negocio de EPM con la gobernación y con el IDEA. Entonces, eso está.
Y eso no es una jugada política en época electoral en contra de Sergio Fajardo. Pregunto también. Yo creo que es una buena pregunta y que es sano que todo el mundo lo conozca. ¿Por qué se da la auditoría de la Contraloría Departamental? El año pasado la cifra de glosas, es decir, de costos sin conciliar de la construcción de Hidroituango iba llegando a 1 billón de pesos. Yo personalmente, que tuve la oportunidad de ser miembro de la Junta de Hidroituango en el periodo 2008-2011 con Luis Alfredo Ramos, me inquietaba muchísimo esa cifra de 1 billón de pesos porque nosotros no nos podemos dar el lujo de tener un nuevo era que no Reficar. estaban libres. O sea, no, esta plática me la gasté en gaseosas, está en tinto, eso no estaba. Entonces el auditor de un billón sí, y no puede ser un nuevo Reficar. Entonces, dentro de esa inquietud, porque hicimos un debate de control político sobre esa cifra en la Asamblea Departamental, salió como resultado que los 26 diputados unánimemente se le pidió a la Contraloría Departamental hacer una auditoría especial. Y se tomaron un año largo en tener este resultado de esta auditoría.